di autorización a Donaldo, ahora le voy a dar a Zulmi, si se conecta alguien como invitado, pues me le pueda dar acceso, ¿verdad? Vamos, de acuerdo, gracias. Entonces, qué bueno tenerles ya conectados, espero ahí tengan su libro de texto. Esto pues nos permite ir viendo algunos datos que estuvimos viendo la semana pasada, haciendo un pequeño resumen de algunos datos o una retroalimentación de la información que se obtuvo la semana pasada, ¿verdad? Eh, Estuvimos viendo sobre lo que era el realismo y naturalismo, el contexto social como guatemaltecos, el pensamiento crítico y el contexto social que nos abarca como guatemaltecos, ¿verdad? De lo que contamos como Guatemala. Recordemos que contamos con una cultura, nuestro país es multicultural y pues los símbolos patrios nos identifican como guatemaltecos y cada cultura pues tiene diferentes costumbres, diferentes criterios y formas que le van a marcar como guatemaltecos y como parte de Guatemala. Recordemos que esto va a ir cambiando nuestra cultura, pues es cambiada dependiendo del contexto geográfico donde nos encontremos y esto pues va a ir cambiando algunas perspectivas como sociedad. Entonces, a eso y también nos llevaba mucho a lo que es el juicio crítico, el pensamiento crítico, la influencia, y les colocaba ahí una pregunta que si ustedes estarían de acuerdo a poder eh, permitirle a una persona que no sea de Guatemala ser parte de nuestras distintas formas geográficas, de nuestras vestimentas, la cultura, y de muchos de ustedes decían, por supuesto, ¿verdad? Que estamos de acuerdo y siempre y cuando, decía Omar, no sé si lo tenemos ahí conectado, decía Omar, dependiendo cómo lo usen, ¿verdad? Estoy yo. Y claro, muy bien, qué bueno Omar tenerlo en clase. Entonces todo esto nos iba ayudando a poder interactuar, a poder tener diferentes formas de pensar, criterios, y todo esto es necesario como guatemaltecos, ¿verdad? Y también es bueno que otras culturas conozcan la belleza que tenemos como guatemaltecos. Entonces eso nos relacionaba al contexto, luego nos íbamos a otro tema, estaba en la página 129 que es el realismo y el naturalismo. Esto fue un movimiento de varios autores y durante la mitad del siglo XIX pudimos conocer todo esto, ¿verdad? Finalizando lo que fue el siglo XVIII y dando inicio al siglo XIX. Ahí nace este movimiento que pudo abarcar varios criterios, tanto movimientos de la realidad que se estaba viviendo, las guerras, las invasiones, las múltiples exposiciones, y la realidad fue basada a los detalles que hacían los científicos con sus múltiples exposiciones y demostraciones científicas, prácticamente paso a paso lo que era el realismo y el naturalismo, era exponer de forma muy precisa lo que estaba aconteciendo. Luego veíamos lo que era la crítica social y la literatura española, igualmente se dio a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Este fue un movimiento mezclado entre el romanticismo y el movimiento social artístico que denominó específicamente en Europa, pero de ahí viene a trasladarse a todo lo que es nuestro continente de habla hispana. A principios pues se dio lo que era el realismo y se centraba mucho en lo que era la vida cotidiana de los personajes, específicamente de la burguesía y y el movimiento que había contra lo que era la imposición de la burguesía. A causa de estos efectos, pues también existieron obras haciendo crítica a lo que era la imposición de la burguesía. El naturalismo pues compartía muchos lo que eran los elementos del realismo llevados al extremo, y ahí veíamos
una imagen en nuestra página 130, una pintura basada en el realismo. Esto se dio por Pablo Picasso, la señorita de Avignon, basado en esta historia, ¿verdad? En algo real, algo que estaba pasando en ese entonces. Entonces Pablo Picasso fue uno de los artistas basados en esta época, y también habían muchos escritores, que es donde nos enfocamos la semana pasada, los escritores del realismo y el naturalismo. También hablamos en la página 131 sobre 3 exponentes: de Balzac, de Tabal y Émile Zola. Estos fueron el más exponente y el autor más influyente, por supuesto, fue Émile Zola, que fue el exponente más destacado en lo que fue el realismo, ¿verdad? Y ahí mencionábamos algunos de los otros 2 escritores que impusieron mucho lo que era el romanticismo y hablar sobre la realidad que se estaba viviendo en ese entonces. Y luego pues les hacía mención sobre otros 4 escritores que están en la página 132, que de igual manera hablaron del realismo. Y recordemos que el realismo era un movimiento literario más importante porque trataba de poder influenciar lo que estaba aconteciendo en ese entonces, ¿verdad? Son movimientos que tuvieron éxito durante ese episodio, que fue a finales del siglo XVIII, perdón, inicios del siglo XIX. A mitad de ese siglo, pues ya inicia otro movimiento. Y como tarea les había quedado realizar lo que era la comprensión lectora. Lógicamente también, ¿verdad? Terminar la página 128, que fue la que no terminamos, la comprensión lectora del tren y el sombrero de 3 picos. Luego responder. Antes de poder iniciar con nuestro tema, yo les voy a ir solicitando, pues ya tenemos varios conectados y vamos a ver ahí los nombres. Entonces, espero si hayan hecho la comprensión lectora, porque recordemos que es muy importante. Bueno, no sé quién está conectado con el nombre de Karen. No reconocí a esa persona que estaba ahí, ¿verdad? Solo sí les voy a solicitar que estén conectados ustedes con su nombre. En la página 135 nos habla sobre la comprensión lectora, que mencionaba anteriormente, 2 escritos muy importantes basados en la época. Y pues solamente habría que encerrar en el punto número 1 algunos aspectos de dónde se trataba las historias o dónde habían ocurrido las historias que datan en su mismo texto. Entonces voy a solicitarle a Glendy que nos diga cuáles son los 2 lugares que ella marcó donde se narran estas 2 historias. Luego pues le voy a solicitar a María Clara que nos explique un poco sobre qué es lo que dice en el tren, de dónde fue, dónde nace la historia. Y luego le voy a pedir a Gabriela que nos hable sobre el sombrero de 3 picos. Entonces, iniciamos, por favor, Glendy. ¿Cuáles fueron los 2 lugares que usted marcó? Puede encender el audio y me lo indica. Si no, me lo escriben en el chat. Está bien. La página es la página 135, Glendy, basados a lo que se les había indicado realizar la semana pasada de la comprensión lectora de la lección 16. Tenían que haber leído páginas 133 y 134 para darle respuesta, y luego pues yo les indicaba que en la clase del día de hoy íbamos a estar platicando con relación a este tema, ahora comparando algunas respuestas. Si no lo realizaron, sí, en Madrid. ¿Y en cuál otro lugar? Y si alguien tiene diferentes lugares, nos lo puede decir también.
Bueno, no sé si alguien más tiene, en Castilla, por supuesto. En Castilla, Madrid y también Andalucía podrían ser marcados porque es los que nos identifican más cercanos. Hola Steven, a lo que es estas dos lecturas. Bueno, ahora le voy a indicar a las dos personas que les solicité nos puedan hablar en el tren y en el sombrero de tres picos. ¿Qué es lo que nos marca ahí y dónde fueron? ¿Verdad? Un pequeño resumen de lo que data esta historia. Está bien, Alexa. Muy bien. Bueno, estoy esperando. Ay, María Clara, no lo realizó, ¿verdad? Entonces está bien, puede leerlo. ¿Alguien más que tenga la respuesta? Habían personas que iban a ir a ultramar a defender la patria. Che, ¿me lo podría volver a repetir? Creo que no le escuché lo que me dijo. Habían personas que iban a ir a ultramar a defender la patria. Ajá, muy bien. Exactamente. Gracias, Domin. ¿Y el sombrero de tres picos? Gabriela, no sé si usted realizó la comprensión lectora. Pueden levantar la manita o encender el audio. Yo les estoy autorizando, ¿verdad? Que lo puedan hacer y podamos compartir en la clase. En el sombrero de tres picos también se defendía la singularidad de la patria en batalla. Muy bien. Aquí también, ajá. El hijo de un oscuro abogado, Corso. Ajá. Muy bien, gracias, Domin. Claro. Todos estos, pues en el sombrero de tres picos hay mucho lo que es la libertad municipal, política y de gobierno y la carencia de la libertad que había en ese entonces alucía o precisaba exactamente un lugar de la historia, ¿verdad? En Andalucía. Entonces se está explicando este proceso. Bueno, yo voy a suspender ahí debido a que me imagino que la mayoría no lo trabajó. Entonces voy a solicitarles que para el día viernes ya tengamos realizada la comprensión lectora, así nosotros podemos trabajar. Sí la hizo, ¿verdad? No sé quién me apareció ahí, dice, yo sí la hice. Está bien, yo sé que, gracias Chay, no sé quién más la, sí, gracias Chay. Voy a suspender aquí la actividad de poder comparar las respuestas de la comprensión lectora, ya que si lo hacemos y algunos no lo han hecho, pues solo van a copiar la respuesta, pero me interesa que todos tengamos una perspectiva de nuestra historia para que podamos nosotros interactuar con esta información. Entonces, voy a suspender acá lo de las respuestas de la comprensión lectora. Solo voy a indicarles que para el día viernes, que nos toca nuestra próxima clase, usted ya la haya leído y respondido las páginas de nuestra comprensión para que sea un poco más fluida la información y nosotros platiquemos con relación a estas historias, ¿verdad? Entonces, voy a dejarlo ahí. No quiere decir que por eso esté malo que no lo hayan hecho, ¿verdad? Solo háganla
y así pues es un poco más fluida. Yo sé que algunos ya la hicieron, pero otros todavía no la han leído, entonces vamos a suspender ahí. Entonces, vamos a continuar con el tema de hoy después de haber dado una breve resumen de la semana anterior y hablar sobre lo que es el modernismo y la generación del 98. Esta generación del 98 fue un movimiento, y el modernismo fueron movimientos que se dieron en España. Voy a compartirles ahí. Al final, pues les voy a presentar un video de igual forma que nos habla de manera resumida lo que es esta generación, ¿verdad? La generación del 98, les decía que fue un movimiento que se dio específicamente en España. El movimiento modernismo inicia en este proceso en el año de 1898, por eso se le llama generación del 98, ¿verdad? Se perdió prácticamente. Cuba, Filipinas y Puerto Rico quedaron bajo el control norteamericano, ¿verdad? No quedaron respuestas frente a la descomposición de su sistema político, pero sí quedaron subyugados a este movimiento, y por eso se le denomina generación del 98. No había respuestas en ese entonces de este movimiento, pero a finales del siglo XIX, la década de los 90, y escritores jóvenes propusieron la capital y ofrecían el espacio para las ideas renovadoras de ese entonces, un camino a poder restaurar lo que anteriormente se había dictado para diferentes países. En Madrid empezaron a reunirse algunos de los escritores. Entonces, este movimiento de la generación del 98 responde a varias proximidades de esta fecha, específicamente del año de 1898, ¿verdad? Aquí salen algunos escritores muy jóvenes que empezaron a poder dar algunos datos, como lo fue Jacinto Benavente y Ramón Valle Inclán. Fueron presidentes de la tertulia intelectuales, prácticamente quienes inician este movimiento sobre los escritores, y ahí luego pues se unen algunos jóvenes como era Maxú Antonio Machado, y más tarde pues se inicia Jiménez. Estos pues eran personas que se dedicaban al periodismo, pero lógicamente su pasión era la literatura, poder escribir, ¿verdad? El periodismo prácticamente por necesidad, y lógicamente así lo hacen algunas personas, ¿verdad? O desarrollan una clase o un trabajo por necesidad, ¿verdad? Por necesidades económicas, pero ¿cuál es su pasión? Quizá pintar, son artistas, son escritores, y lo tienen como una pasión. Así eran estos jóvenes, tenían como pasión el poder escribir, ¿verdad? Y se cuestionaban la situación política que en ese entonces se vivía en España y en algunos países cercanos a España, y proponían algunas alternativas para que pudiera cambiar este régimen político. En algunos años siguientes, pues viene a cargo de Ramón Valle Inclán. Ahí apareció Inigualdades de poeta de Rubén Darío, quien dio a conocer las nuevas tendencias de latinoamericanas de la literatura, como por ejemplo la obra azul. Se convirtió en un momento renovador. ¿Por qué? Porque en esta obra azul de Rubén Darío explica algunos procesos que se estaban dando en esa época, en ese siglo, a finales del siglo XIX, donde estaban imponiendo su poder político, ¿verdad? Con los ricos y pobres, como les hablaba la semana pasada, la burguesía y los esclavos, mujeres y hombres. Todo fue un movimiento, y en la obra azul de Rubén Darío
marca mucho este movimiento modernista y trata la manera de poder tener un cambio para diferentes países, porque se revela lo que en realidad estaba pasando a través de esta obra. Se convirtió en un modelo renovador de la literatura, el cual fue un poeta nicaragüense, ¿verdad? Rubén Darío, pues es una nicaragüense, y pues se unió a este movimiento de los escritores que ven ahí en su pantalla, como fue Jacinto Benavente y Ramón Valle Inclán, que fueron uno de los que pusieron este movimiento de la literatura o la tertulia intelectuales de la literatura. Luego, pues tenemos en su mayoría, algunos de ellos pues fueron movimientos entre Madrid, España y algunos países que hablaron mucho de este movimiento literario. Lógicamente, algunos de estos escritores, como lo fue Rubén Darío, no solamente se quedó en España, ¿verdad? Y en Madrid hablando de este movimiento, sino que viene y lo traslada a los hispanohablantes, al resto de hispanohablantes de América, y traslada este movimiento modernista. Y luego en Guatemala podemos ver a través de la historia cómo algunos de sus discípulos que fueron creados aquí se van uniendo a este movimiento de Rubén Darío. En la página 138 nos habla de la construcción de un pensamiento modernista. Fue una nueva modalidad nacida en América y centrada principalmente en el esteticismo. Sus temas pues oscilan entre cosmopolitismo y remembranzas históricas en las que aparecen algunos de los personajes reales. Su lenguaje era profundamente sensorial y simbólico. Trataban de poder transmitir algo real, ¿verdad? De transmitir los sentimientos, o sea, tratando de modernizar lo que anteriormente se había figurado para algunos de los escritores y artistas en ese entonces. La generación del 98, pues, la prosa se convierte en uno de los ejes de producción de los escritores, cómo podían ir marcando prácticamente. Se viene a hacer poemas, ¿verdad? Porque dentro del poema, el género literario que se basó mucho en la generación del 98 eran poemas y se basaban específicamente en la prosa. Era el eje de producción de los escritores. En la literatura comprometida, pues fue profundamente reflexiva lo que se estaba tratando de transmitir a través de estos escritores, y pues idealizaban los paisajes castellanos que se convertían en su herramienta, ¿verdad? La literatura se convierte como una herramienta y un modo de enfrentarse a la realidad, de poder transmitir lo que se estaba viviendo en esas épocas, y habían perdido sus últimas colonias y el proceso de los pueblos que habían caído al olvido en el hambre, el descanso radical frente a la posibilidad del futuro reparador. Todo esto se marca mucho en la literatura, ¿verdad? De esta generación, todo el movimiento que estaba viviendo los pueblos en esa época. Se abordó mucho lo que era la estructura lineal de la novela, se incrementó la presencia de los diálogos y adoptó al ensayo frente al desarrollo literario que se estaba pasando en esa época, ¿verdad? Muchos movimientos de la poesía tenían un carácter impresionante en la prosa. En lugar de poder tener la experimentación, tuvieron la exploración. No solo experimentaron, ¿verdad? Sino que también exploraron la información que se estaba transmitiendo, y así los personajes pudieron evolucionar psicológicamente y se privilegiaban de las narraciones del recuento que habían en esos libros, en esas prosas escritos por estos famosos escritores de esa generación del 98. Eran individuos que afectaban la realidad, pero relataban a los personajes de manera muy precisa, desarrollando ideas, poniendo orden,
eran novelas semejantes a la deformación de la población que se estaba dando, y los centros de argumento eran correspondientes a eventos de crecimiento. Esta literatura del 98 tuvo un impacto bastante grande sobre este movimiento, ya que atribuía la belleza y correspondía a las cualidades que se estaban viviendo día con día a estos movimientos. Entonces, prácticamente la generación del 98 marcó como una cosmovisión, un cambio radical a lo que se estaba viviendo, poder llevar a las personas a poder dar específicamente los cambios que se debían de dar en ese entonces. Entonces, a partir de ese momento se generó los relatos y poemas de la generación a través de un cambio. Entonces, fue un movimiento cambio de mentalidad, un cambio radical que hubo en estos personajes, y a través de poder transmitir al pueblo. Recordemos que en estas épocas lo más popular no eran los teléfonos, ¿verdad? Porque ni existían ni los aparatos electrónicos, sino que lo más popular para el pueblo era poder leer la literatura, el poder escudriñar algunos libros. Y entonces este movimiento modernista vino a poder cambiar totalmente la expectativa y el pensamiento que cada una de estas personas tenía, basándose a la realidad antigua o al poder político que pudiese haber en ese entonces. Entonces, esta generación lo que trató de hacer era cambiar, dice, en un periodo de 15 años, poder cambiar este movimiento. Todo lo que yo les he hablado está en la página 137 y 138. Eso es la reconstrucción del pensamiento modernista, generación del 98, el abandono de la estructura lineal de la novela, el incremento de la presencia de diálogos que se adoptó durante este movimiento, ¿verdad? Entonces, el día viernes vamos a estar hablando sobre el ensayo literario y algunos de los escritores protagonistas de la generación siempre del 98, pero ahorita les voy a dar tiempo a que ustedes me puedan comentar. La asignación ya está cargada en la plataforma Santillana Compartir, donde ustedes pueden acceder. Si tienen alguna duda, pues me lo hacen saber. Si no, en la próxima clase yo con gusto les explico. Pero lo que nos habla voy a dejar de compartir en la clase, en la asignación que tienen para esta semana, es un cuadro comparativo sobre el ensayo literario, ¿verdad? Voy a compartirles la actividad por si algunos no la han visto, pues nosotros la podamos resolver algunas dudas, o por lo menos hablar de manera generalizada lo que es en realidad la actividad que tienen para esta semana. Les recuerdo que por favor no dejen a última hora lo que tienen, ¿verdad? Ahí está presentándose en su pantalla la actividad que tienen para esta semana. No lo dejemos a última hora, ya que esto genera tráfico, y esa es una de las reglas que habíamos estado hablando, ¿verdad? Entonces, esta semana estaremos trabajando con la misma modalidad que las semanas anteriores, y pues la única forma es que obtendremos nuestra clase virtual a través de Microsoft Teams, que es lo que está transmitiendo el día de hoy. Deberá de abrir un documento, ¿verdad? Y crear un cuadro comparativo. Dentro de este cuadro comparativo deberá escribir las características del ensayo modernista, que es lo que estábamos hablando, el ensayo, las épocas de este tiempo, cómo se databan la historia y cómo es el ensayo actual. Si usted está leyendo lo que hemos visto y lo que les he presentado el día de hoy, aún tiene dudas y considera apropiado entrar a una página web y buscar, está bien, lo puede hacer, solamente que le solicito me pueda colocar el link de donde lo tomó para
hacer énfasis de dónde hemos transmitido. Lógicamente no es copiar y pegar, ¿verdad? Es para que usted pueda darse una idea, algunas comparaciones y parafrasearlo. No vaya a copiar literalmente lo que encuentre en sus páginas web, sino que lo pueda parafrasear y usted explicarlo y lógicamente escribir el link de dónde lo hemos tomado, así darle crédito a la persona que ha escrito esa información. Tomar en cuenta el estilo, la intención de la información que trata, como mínimo, ¿verdad? 5 similitudes y 5 diferencias que pueda encontrar y puede usar su creatividad. La creatividad quiere decir que puede usar algún cuadro, puede utilizar imágenes, utilice la creatividad en la redacción, ¿verdad? Todo cuanto le pueda ser útil está habilitado a que usted lo pueda hacer, ¿verdad? Recordemos que es necesario poder tener una información más certera y según a como usted considere necesario, siempre y cuando no se salga de los puntos esenciales de lo que se le está solicitando. Entonces, cualquier duda, saben que estoy para servirles. De igual manera, les recuerdo que las evaluaciones de pleno, aunque se las coloqué ahí en la asignación, están ya subidas, tienen la 16 y 17 para poderla trabajar, solo son 10 preguntitas en cada lección, ¿verdad? No esperemos a último minuto ni solo llenarlas por llenar, ¿verdad? Lea y es lo que hemos estado trabajando durante la clase. Entonces, yo no sé si aparte de lo que les he indicado, usted tiene alguna duda.